Alternativa Sonora. Código Libre. De Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Y hoy tengo el gran gusto de recibir a Octavio Montes. Octavio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Carlos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches allá en cabina. Ya listo y de regreso otra vez acá. Otra vez porque fuiste fundador de este programa y yo digo que es un gusto tenerte porque la semana pasada cumplimos 2 años. Como eres fundador, pues nos da mucho gusto que estés aquí. No, pues muchas gracias y realmente a mí me da mucho gusto cada vez que vengo y casualmente el año pasado vine a la celebración también del primer año. Sí, entonces, así es. ¿Te vamos a tener cada año entonces? No, pues esperemos que más, esperemos que me invites más veces, ¿no? Esperemos que más. Y yo te invito aquí para platicar de historia y de repente te jala Gerardo para hablar de discos y de música. Pues ojalá y también él se anime. Oye, y queremos platicar contigo sobre el asunto de los 200 años de independencia. Llevamos desde 2010 celebrando 200 años de independencia y por eso te invitamos para que aclares este asunto y para que nos aclares también qué es eso de la independencia. Por ahí leí, de hecho hasta lo voy a leer, para empezar a abrir el tema. Dice, y de hecho es una cita tuya, por eso es que se me dio la idea de invitarte. Dice, las reformas borbónicas, que ahorita nos explicas qué es eso, del siglo XVIII, de 1700 y cacho, que ahorita nos platicas, significaron transformaciones que consolidaron la cultura política, y aquí estás hablando del Bajío, pero en realidad de México, porque esas reformas borbónicas resulta que vinieron a mover el tapete a toda la élite, propiamente la élite noble y a la élite eclesial de esos años, claro. en Nueva España, y como que dijeron hace falta una independencia porque estas ondas de la reforma borbónica nos están afectando, nos pueden afectar, y no querían que se instituyera la Constitución de Cádiz de 1810. Y yo ya tengo, entonces ya te están acumulando las preguntas ahí para que las anotes, porque 1810 se da el grito de independencia. Sí. Se lanza la independencia. Sí. Pero se reconoce la independencia hasta 1821. Así es. Y en medio tenemos a esta Constitución de Cádiz, entonces yo ya no entiendo cómo... El famoso 27 de septiembre de 1821. Pues si quieres empezamos para no inundarte de preguntas. Sí. Empezamos a ver por ahí. Bueno, precisamente pues la invitación surge a partir de que tú y yo me habías invitado unas semanas antes, queriendo hablar de independencia, y yo te dije, mira, ¿por qué no el 27 de septiembre platicamos, o la fecha más cercana al 27 de septiembre, que es ahorita, para ver estas cuestiones de la independencia? O sea, realmente cuando los españoles se van, cuando los españoles dejan de ejercer dominio sobre estas tierras, y cuando México realmente ha reconocido internacionalmente como un país independiente, bueno, en esa época Imperio Mexicano, es el 27 de septiembre de 1821. Cuando se reconocen estos colores patrios, verde, blanco y colorado, la bandera del soldado, se reconocen estos 3 colores precisamente con la entrada del ejército trigarante, que ya se llama trigarante, a la Ciudad de México. Con Iturbide por delante. Iturbide, bueno, ahorita vamos a platicar un poco esto de por delante y que Vicente Guerrero atrás. Alguien lo dijo, bueno, no, lo dijo el presidente de México, que los de atrás eran Vicente Guerrero y los antiguos insurgentes, y que los nuevos, la élite adelante. Bueno, son muchas
muchas posiciones históricas. Eso es lo primero que debemos de tomar en cuenta cada vez que hablemos de la independencia de México y de todo lo surgido en México. Siempre vamos a encontrar por lo menos dos posturas políticas muy fuertes, que son las liberales y las conservadoras, y todavía siguen existiendo, y en los discursos presidenciales se utilizan mucho. A veces no se distinguen demasiado, depende también del político que hable de liberal y conservador. Y la historia también se va a encontrar entre liberales y conservadores. Hoy, por cierto, ojalá y nos esté viendo el doctor Paulo César Romero, presentó una foto en su Face, dos fotos en su perfil de Face, una de precisamente Iturbide, con todos así juntos, pero pues son retratos pintados, unas pinturas, obviamente con interpretaciones diferentes, donde están todos muy contentos y felices. Está López de Santana y Paulo César, el doctor Paulo César dice, Antonio López de Santana ni siquiera estaba, ¿no? Es solamente un cuadro representativo de quienes estaban en este momento en la entrada al ejército trigarante, y dice, hay uno de los libros de primaria que es más entendible, ¿no? Entonces muestra estas dos imágenes. Y siempre, eso es primer punto de partida, Carlos, siempre va a haber dos versiones, siempre va a haber posturas diferentes, siempre va a haber el famoso, que ahorita vamos a hablar de esto, el famoso abrazo de Acatempan, donde Iturbide y Guerrero, ahorita vamos a hablar un poco más de esto, Iturbide y Guerrero se dan el abrazo, se firma el plan, y todas estas cosas. Hay quienes dicen que sí estaban ellos dos, hay quienes dicen que Vicente Guerrero no confiaba, que Agustín de Iturbide no confiaba demasiado y que mandó un representante, o que se mandaron representantes de ambas partes y que nunca estuvieron Guerrero y Iturbide y nunca se dio el abrazo entre ellos, tal vez entre los dos representantes. En fin, estas cuestiones de interpretaciones, estas cuestiones de documentos que se van encontrando cada vez más, obedecen a posturas en muchos aspectos que al final de cuentas se vuelven políticas, y se vuelven posturas ideológicas que acaban interpretando de forma distinta la historia de México de acuerdo a cada uno de los intereses, ¿no? Entonces, eso es también algo que hay que tomar en cuenta. El primer punto es ese de la historia, ¿no? Siempre vamos a encontrar dos versiones. Entonces, voy a tratar de dar una versión muy al estilo de Lucas Alamán, que era conservador, pero era conservador que le llaman moderado. Es decir, voy a tratar de hacer una, no tan conservador, pero sí voy a tratar de dar datos pues un poquito más precisos para que los entendamos y los comprendamos. Eso es lo primero, no irme ni de un lado ni del otro. Y segunda cuestión es pues que también cada vez que hablemos de historia de México, y eso nos lo pueden decir todos, debemos de pensar en la globalización. Siempre en las cuestiones globales. Es decir, nosotros no nos México no se independizó, o la Nueva España no se independizó de España, de no ser por fenómenos globales. Estados Unidos no se hubiera independizado de Inglaterra en 1776 si no hubiera sido por fenómenos globales. Y estos fenómenos globales son los primeros que se deben de entender para comprender esto que dices de las famosas reformas borbónicas. Yo entiendo perfectamente en lo que es historia y antropología, se ha dado últimamente mucho esto de hablar del sur y las historias del sur o las historias desde abajo, pero estos movimientos políticos inevitablemente se tienen que hablar de las cuestiones globales y por lo tanto de Europa. O sea, es decir que no podemos entender y ni vamos a entender la historia de la Nueva España si no entendemos qué fue lo que pasó en España, ¿no, Carlos? Entonces, creo que eso es lo primero, y las reformas borbónicas es precisamente por los Borbones.
Y aquí volvemos otra vez a las divisiones políticas. Anteriormente a los Borbones estaban los famosos Habsburgo. La casa de Habsburgo eran, pues, como digamos, alemanes, estas cuestiones germánicas, que no existía alemán y tal. Y es desde lo que es Carlos V, el hijo de Isabel y de Fernando, los reyes católicos, el nieto, hijo de Juana la Loca. A partir de ellos se hace esta casa de Habsburgo. El último Habsburgo fue en 1700, que fue Carlos II. Sí, bueno, entonces se muere Carlos II y no queda descendencia, y el que queda es uno intermedio entre los Habsburgo y los Borbón, es francés. Los Borbones, tu pregunta era si los Borbones eran franceses, pues es que estas casas reales son de donde dominan, ¿no? Pero sí, el origen es Felipe de Anjou, Felipe V se llama, es el primer Borbón. Y él es el primero que empieza o que trata de hacer las reformas en España. Debemos de entender que reforma es diferente al concepto de revolución. Revolución es un cambio de clase política en el poder y de clases en el poder. Es la toma del pueblo en el poder, como la Revolución Francesa. La reforma es la negociación generalmente entre élites, entre reyes o entre burgueses, reyes, en fin, para hacer ciertas reformas, ciertos cambios en donde la élite del poder no pierda el poder. Entonces, si entendemos esto de reformas borbónicas, fue así. Y Carlos III, el de la Puerta de Alcalá, para que más o menos vayamos entendiendo la historia, Carlos III busca llevar estas reformas fuertemente a la Nueva España entre 1759 y 88. Ya nos estamos acercando al periodo de la independencia. Lo que él quiere es trasladar esto a la Nueva España también. Las reformas borbónicas son reformas liberales. ¿Qué vamos a entender con liberales? Pues liberales por eso es que a veces digo, como que no se entiende mucho qué es liberal y qué es conservador, pero liberal es quitarle los poderes a la Iglesia Católica, a las cuestiones de corrupción en este momento, abolir la corrupción que había en la Nueva España, que se estaban haciendo, no se le puede llamar cacicazgos, pero grupos de poder locales muy, muy fuertes, sobre todo lo que tenían que ver con el comercio. Los criollos, los hijos de españoles y nietos de españoles, se estaban haciendo muy ricos y muy poderosos, y España estaba perdiendo el control muy fuerte, directamente España, la metrópoli y la corona, y se estaba enriqueciendo una gran cantidad de gente, ¿verdad? Una gran cantidad de gente beneficiándose con con estos pequeños favores locales que los iban haciendo cada vez más fuertes y más corruptos, ¿verdad? En muchas ocasiones corruptos. Entonces, la palabra liberalismo es una palabra económica que hay liberales de derecha muy, muy fuertes, tú lo sabes perfectamente bien, y hay liberales, ciertos liberales de izquierda. Es una palabra, es un concepto y que lo utilizan muchas posiciones políticas. Entonces, entender en estos términos históricos, cuando Andrés Manuel López Obrador dice liberal, se está refiriendo a este término de liberal, de abolir un poco las cuestiones de corrupción, quitar un poco este gran dominio que tenía la Iglesia Católica. Y aquí venimos, esta cita que hiciste, precisamente estoy hablando del Bajío, porque el Bajío tiene los obispados más fuertes, y los obispos del Bajío eran casi reyes, y a veces hasta mandaban más que cualquier otra persona, y tenían un dominio muy fuerte con la fe, lo dice John Tutino, un escritor muy, muy bueno, que dice que el capitalismo surge precisamente en esta región del Bajío, porque los obispados son realmente fuertes, son muy, muy fuertes, y son quienes controlan de muchas maneras la economía, la política, la ideología en la Nueva España.
Entonces, las reformas borbónicas lo que van a tratar de hacer es quitarle su poder a la Iglesia Católica, que todo el dinero que se vaya de los impuestos no se quede en manos de familias grandes, de familias católicas, de grandes comerciantes o de comerciantes novohispanos, criollos y de sacerdotes. Por eso es que la guerra de independencia inicia con sacerdotes principalmente y militares, ¿verdad? Que eran los que dominaban, y criollos en su mayoría, a excepción de unos cuantos, que dominaban este contexto, ¿no? Entonces, las reformas borbónicas es esta cuestión de recuperar el poder de la corona, acabar con la corrupción de la Nueva España y sobre todo con el poder de la Iglesia Católica. Una de las principales acciones que intentan hacer es la expulsión de los jesuitas. Expulsan a los jesuitas, lo cual causa un problema, sobre todo en el norte. Los jesuitas estaban haciendo un gran imperio económico en este sentido, con los vinos y con las misiones y con unas formas de producir muy interesantes. ¿Los jesuitas eran esos obispos que comentas o eran otros? No, los jesuitas es una orden hecha por ahorita me acuerdo, Ignacio Loyola. Y los jesuitas son precisamente es una orden religiosa que lo que tratan de hacer es precisamente reactivar la economía a partir de diferentes misiones indígenas y todo este tipo de cosas. Y lo logran durante la mayor parte de la colonia, pero sí hacen unos verdaderos bastiones económicos muy fuertes a los que ya no les estaba llegando el dinero y ya no les estaba llegando las cuestiones tributarias, todo lo que era tributo al rey ya no les llegaba. Entonces, esta reforma es precisamente limpiar la corrupción y que lleguen. Por eso es que ahorita esta famosa cuestión de la corrupción es pues ver los impuestos a partir del análisis de lo corrupto, de los robos y de lo que se está haciendo. Esperemos que se haga bien, y tratar de mandar ese dinero que se está estancando en unas cuantas manos, mandarlo al gobierno central, que pues tampoco a veces eso es muy bueno, ¿verdad? Este centralismo a veces también pues causa este tipo de cosas, y los desarrollos locales a veces no se dan, sino que se tiene que esperar a uno. Por eso te digo, esas son las dos posiciones: a que el centro, en este caso Ciudad de México, o en el otro caso la metrópoli, dé luz verde para que se reactive la economía, para que se hagan tal o cual cosa, ¿no? Y una de las promesas que se hicieron era que se iba a descentralizar, que la Secretaría de Educación Pública se iba a ir a Puebla, que la Secretaría de Seguridad se iba a ir a Acapulco. Eso ya no se ha vuelto a nombrar. Pero más o menos el problema de esta cuestión liberal es que pues nuevamente España se iba a empoderar, y la Nueva España iba otra vez a ser totalmente tributaria de la corona española. Oye, incluso para seguir con el mismo punto que comentas, una cita también tuya en medio de esto que estás comentando ahora. Tú comentas, bueno, haces una cita, pero si la citas es porque estás de acuerdo, es que se cometió el error político de desplazar a los criollos de los puestos de gobierno y los refugiaron en los municipios coloniales. Para ti fue un error precisamente meterse con los criollos. Para España. Ajá. O sea, esta cuestión sí, y sobre todo la forma en cómo lo hicieron, y no tanto con los criollos. También fue un error no haber, la iglesia estaba fuertísima, entonces y no estas, digamos que no las altas esferas. Estoy hablando de error político. Fue uno de los errores políticos fuertes, no que haya estado bien o mal, o sea, el bien y el mal, pues aquí no tienen nada que ver, pero creo que sí fue una de las fallas importantes de las políticas liberales borbónicas.
Otra cuestión muy fuerte, además de la expulsión de los jesuitas, fue las reformas de libre comercio. Y por eso es que te digo que a veces dicen, es liberal, no neoliberal. Pues es muy parecido la cosa. Neoliberal es pues, porque ya estamos hablando de los 90s, desde los 70s, 80s, 90s, pero el liberalismo, una de las cosas muy importantes son las reformas de libre comercio. Antes el único puerto por el que podían llegar las cosas era Veracruz y luego Acapulco, del otro lado. Entonces Manzanillo, Mazatlán, Altata en Sinaloa, todos estos puertos se abren a partir de las reformas liberales, y lo que se plantea es un libre comercio directamente con la corona, y que no hubiera un enriquecimiento local de estas alcaldías, en fin, todo esto, ¿no? Bueno, no sé si quisieras comentar algo o... Pues nada más para retomar, un poco, redondear un poquito todo esto. Estás hablando de todo el asunto que movió o motivó el asunto de la independencia, que entonces fueron estas élites eclesiásticas, estas élites criollas y estas élites de nobleza los que dijeron tenemos que generar un movimiento de independencia de estas reformas que no nos están conviniendo, porque precisamente un poder que estábamos adquiriendo ya no lo están controlando precisamente. Claro, y ahora sí pensamos en la independencia, debemos de pensar, y no lo estoy diciendo porque yo trabajo en un centro de geografía y tú seas geógrafo, pero sí debemos de pensar en estos términos espaciales. Y ahí es donde toma mucha importancia el Bajío, ¿verdad? Porque el Bajío es donde están, repito, un obispado muy fuerte, que es el obispado de Michoacán, que llega casi desde Tamaulipas, San Luis Potosí, toda esta parte hasta Michoacán, y parte de, Guanajuato, obviamente. Don Carlos Arrejón, que es un historiador muy importante del Colegio Michoacán, dice que si a Miguel Hidalgo le hubieran preguntado que si de Guanajuato, pues no, o sea, realmente el obispado era Michoacán, ¿no? Entonces, la cuestión de Michoacán y esta región del obispado de Michoacán se vuelve muy, desde una mirada muy tradicional, un bastión conservador muy fuerte, ¿verdad? De ahí sale Iturbide, de Morelia, de ahí Hidalgo, que era de Pénjamo, lo sabemos muy bien, muy cerca de Michoacán, Morelos también, michoacano, en fin, y ya no hablemos de Aldama, Allende, y Abasolo y todos estos que tienen nombre de municipio de Guanajuato, ¿verdad? Entonces se empieza a hacer muy fuerte esta región, y esta región, de todas estas cuestiones que está citando, yo estoy hablando precisamente de esta región y de este bastión conservador, y que los que ahora son nombrados por el presidente como conservadores, que es Vicente Fox de Guanajuato, Felipe Calderón de Morelia, en fin, es decir, estamos viendo posiciones políticas y territoriales que obedecen a posiciones históricas muy arraigadas, ¿no? A las familias, a las personas, y que mueven ideologías, ¿no? Entonces, eso es lo interesante del análisis de la historia, ¿no? Sí, perdón. No, a ver si... Y los cristeros, pues lo mismo, es decir, cuando llega una reforma y cuando llegan las reformas de Juárez, se forma un grupo que se llama los religioneros, que es la defensa de las leyes que protegen a la Iglesia Católica, y ahorita vamos a ver lo de lo trigarante, y empiezan a formarse los religioneros en la época de Juárez, y ya después los cristeros en la Revolución. Cada vez que llegan las constituciones, como llegan con reformas, y esas reformas generalmente lo que quieren es darle poder político al Estado, a un Estado laico, pues la Iglesia se mueve, y la Iglesia que sigue ejerciendo un poder muy fuerte, la Iglesia Católica. En México, pues
empieza a causar estos movimientos y estas fuerzas muy interesantes. Es más, el mismo EZLN, en su parte no militarizada, que ya después vimos que Marcos también tenía relación un poco con los jesuitas y con la iglesia, pues sale Samuel Ruiz, que es de Irapuato, como una figura muy fuerte cada vez que hay una reforma liberal o neoliberal, que es con Salinas de Gortari. Entonces, hay que ver estas cuestiones de que siempre que hay una reforma, hay una respuesta por parte de la Iglesia Católica, porque de eso se tratan las reformas, ¿sí? Ahora, lo que me comentabas un poco de la Constitución de Cádiz, algo debe quedar pues muy claro. Ojalá y pueda tener aquí datos suficientes. En 1808, Napoleón Bonaparte, esta gran figura, por eso es que digo que es muy importante la globalización, Napoleón Bonaparte invade España y le quita poder a Fernando VII, que era el rey que, por eso es que Hidalgo dice, viva Fernando VII, muera el mal gobierno, y mueran los liberales, no tanto que estuviera en contra del rey, sino que estaba en contra de que en ese momento Napoleón nombra rey de España a su hermano, ¿sí? A José Napoleón, ¿no? Entonces nada más como comentario, ya que salió el nombre de Napoleón Bonaparte, estas reformas borbónicas están empezando a entrar en México 1786. Estas reformas borbónicas, 1786, y nada más como dato curioso, Napoleón nace en 1769, 7 años antes, es decir, es un niño cuando nace. Desde antes. ¿Desde antes? Es decir, las reformas borbónicas, desde, te comentaba, desde Felipe V, y Carlos III, en 1759 al 88, desde el 59, digamos, que trata de empezar a hacer cuestiones de estos cambios en la Nueva España, ¿no? Ya, digamos, como dices tú, en 69 ya son las más fuertes y hasta los 80s, ¿no? del siglo XVIII, ¿no? Los años 80 del siglo XVIII ya es cuando entran con todo en México, ¿no? Y lo que quería destacar, estas reformas, como dices, que vienen a hacer un cambio, que pueden ser concesiones, no una revolución, como ya no lo aclaras, pero estas reformas pueden ser también de largo, así como pueden ser muy cortas, digamos, por ejemplo, la guerra de reforma en México, que fue del 52, 54, de 1852, 54, pero también pueden significar en su instauración un periodo muy largo. Y en esto también, nada más como el dato curioso que quiero resaltar, que Napoleón nace en 1769 y es ya toda una figura, 1786, y como tú nos dices, ya empieza a invadir España en 1808. Sí. Interesante, como dices, verlo no solo como que en México, lo que pasa en México, sino ver lo que pasa en términos globales, una globalización distinta en esos momentos, pero a fin de cuentas hay que ver un contexto internacional o un contexto mundial para entender lo que sucede en México o en países como México. Claro, pero yo no diría, perdón, Carlos, yo no diría que muy distinta, va por ahí, o sea, son continuidades y yo creo que alguien de 1808 y ahorita entendería más o menos las mismas cosas del liberalismo y las mismas cuestiones del poder de la iglesia y estas cosas, ¿no? Yo sí veo que, y eso lo dice Carlos Marx y lo dicen muchos, la historia se repite una vez como farsa y una como... precisamente cuando habla del 18 Brumario Luis Bonaparte, que ya es el Napoleón III, dice que se repiten las cosas unas como tragedia y otras como farsa. Y sí, así es, o sea, es un vaivén histórico que nos permite ver también el mundo a través de estas figuras de poder muy fuertes. Y en 1808 Napoleón invade España,
mantiene fuera del poder a Fernando VII. Fernando VII se encuentra como cautivo. Y por cierto, hay un libro muy interesante de José Antonio Serrano, es colectivo, que habla sobre precisamente todas estas cuestiones. Y en 1810 y en 1812 se hace las leyes de Cádiz, la constitución de Cádiz, en donde se pretenden nuevamente brindar estas reformas, otra vez, estas reformas liberales, pero en estas reformas liberales a favor de la corona española, y nuevamente se vuelven a hacer. Entonces, nada más para que nos aclares algo. Se da un grito de independencia en contra de la corona española y hay... En contra del imperio de Napoleón. Sí. Del imperio de Napoleón. Okay. Sí. Y porque es una élite mexicana la que está haciendo el grito de independencia, y entonces es un grito de independencia en contra del imperio de Napoleón. Sí, yo no le llamaría élite porque de muy buena forma, Miguel Hidalgo sí forma una turba muy grande de gente de pueblo. Sí hay un gran pelotón de indígenas, sí hay un montonal de gente pobre, sí se logra un movimiento desde abajo muy fuerte, pero con todos estos aspectos globales que no hay que olvidar, y no olvidar que tanto Hidalgo como Morelos manejaban mucho pueblo, pero sí pertenecían o tenían esta liga directa, ¿no? De ser mestizos, ser criollos, ser gente de la iglesia y digamos un poco conservadora, ¿no? Entonces, aunque se da el grito de independencia, la fuerza de Estado en estos momentos pues era de la corona. Sí, así es. Es la que instaura la Constitución de Cádiz. Sí, en ausencia de Fernando VII, es un grupo de nobles que hace nuevamente, se hace las leyes de la Constitución de Cádiz, porque Fernando VII regresa tiempo después, y digamos que muere Miguel Hidalgo y lo sustituye Morelos, ¿sale? Y después de la muerte de Morelos, digamos que se debilita mucho el movimiento insurgente en estos términos populares, en estos términos nacionales, y se convierte en algo muy extraño que se llaman guerrillas o guerras de guerrillas. Guerras de guerrillas porque son lugares muy aislados. Luego regresa Fernando VII y más o menos hasta 1817 la guerra de independencia está sofocada, no terminada, está sofocada, y quedan en puntos muy dispersos. Vicente Guerrero, en lo que ahora se conoce como Guerrero, pero es Estado de México y Michoacán, está en esta parte, en los famosos Breñales del Sur que les decían, sabía hacer perfectamente bien la guerrilla, nadie lo iba a agarrar, nadie lo iba a atrapar. Guadalupe Victoria estaba en Veracruz, y de repente no se acaba la guerra de independencia, pero sí de 1817 a 1820 está muy apagada, ¿no? Muy apagada. Y en 1821, así como algo muy extraño, resurge con el ejército trigarante, que no era Iturbide el que ya con el nombre de Trigarante sí, pero el antiguo ejército realista de repente ya empiezan nuevamente a proclamar la independencia. ¿Por qué?
porque nuevamente vuelve a perder poder Fernando VII y nuevamente las leyes borbónicas de España se vuelven a poner en boga y nuevamente los que ya se habían calmado, los realistas como Iturbide, que estaban en contra de la independencia, empiezan nuevamente a ver movidos sus intereses. Y nuevamente a las élites mexicanas de criollos se les empieza otra vez a exigir tributos, a exigir todas estas cosas, y el movimiento de independencia ya se vuelve un movimiento consensuado entre Iturbide, el famoso abrazo de Acatempan, y Guerrero. Forman acuerdos, digamos que tal vez no fue Iturbide y Guerrero, sino que fueron ambas fuerzas, toman acuerdos, hacen reformas políticas y en 1821 se forma el ejército trigarante y desde 1816 llega un nuevo virrey que se llama Juan Ruiz de Apodaca. Y Juan Ruiz de Apodaca, digamos que tranquiliza las cosas, ya no persigue a los insurgentes con pena de muerte, empiezan a cambiar las cosas y ya es Agustín de Iturbide, digamos, no sé si sea héroe, no héroe, porque pues eso es un problema de los que se encargan de hacer historia oficial, no es mío, pero sí realmente es una figura muy importante de conciliación. Y el famoso ejército trigarante, yo sé que nos lo hacen repetir en las escuelas y sobre todo en las escuelas oficiales. Ejército trigarante quiere decir tres cosas. Una, religión católica única, que es, los liberales están en contra de esa religión católica única, por eso es que se toma Iturbide como conservador, porque él vuelve a decir que la Iglesia Católica es la que debe dominar y tomar el poder. Y no, los liberales siempre han querido, como todos sabemos, como Benito Juárez, como Andrés Manuel, en fin, que las iglesias protestantes también tengan una fuerza. Entonces, la religión católica única es una de las principales garantías. La segunda es la independencia ya total de España, correr a todos los españoles en términos de poder, sacar a los españoles, y la unión entre bandos, mexicanos únicos, ¿no? Todos mexicanos y todos con esta garantía, todos mexicanos, todos católicos, y todos a favor de un solo gobernante, que en este caso iba a ser Agustín de Iturbide, ¿no? Uh-huh. Dura muy poco la felicidad, ¿verdad? Y ya vienen muchísimas cosas de los colores patrios y todas estas cuestiones, que lo que simbolizan son estas tres garantías, ¿no? Específicamente. Por eso se llama trigarante, ¿no? Oye, y como dices, nosotros no hacemos la historia oficial. Bueno, este es un buen ejercicio para contar una historia que no nos cuentan, digamos, desde las escuelas, sin juzgar por qué razones, pero finalmente aquí estás poniendo en contexto cosas que no necesariamente teníamos tan claras. Y algo que se ha visto a lo largo de la historia es que son quien domina en esos momentos el poder o ocupa la presidencia, quienes van escribiendo o van moldeando la historia oficial, digamos. Y todavía. Y por mucho tiempo se tuvo marginado a Iturbide y no queremos definir si es un héroe o es un villano, pero el hecho de que en este año y en esta administración federal se conmemora el 27 de septiembre de 1821, por lo menos pone el reflector en Iturbide. Sí, claro, porque es quien entra precisamente triunfante a la Ciudad de México al frente de este ejército trigarante. Por supuesto, porque además los conservadores, a pesar de lo que durante muchos años se manejó, los conservadores realmente no dejaban de querer a México, no dejaban de es más, ellos fueron los que utilizaron, bueno, fue Hidalgo, ¿verdad? Pero guadalupanismo, estas cuestiones mexicanas, esto de lo mexicano como lo mestizo, como lo criollo, el charro, no es un indígena el que simboliza México, es un charro,
pensamos en el potrillo, ¿no? Así muy estilo como entre español, como mexicano, como estilo muy tapatío, ¿no? Soy mexicano, pero tampoco tan mexicano, ¿no? Uh-huh. Es decir, estas cuestiones y estas ideologías sí van haciendo, pero el conservadurismo realmente también es muy fervoroso en estas cuestiones de México, ¿no? Y sobre todo en estos términos de el pensamiento de Iturbide. México es católico, todo lo que venga, protestantes, testigos de Jehová, todo es una amenaza para nuestro país y para nuestra nación. Y el liberalismo lo que te dice es que vengan estas sectas protestantes gringas, generalmente a gringarnos, a quitarnos nuestras raigambres de la familia, del amor a la familia, a la Virgen, en fin. Y lo dijo Andrés Manuel López Obrador cuando habló de esto de lo de Iturbide y todas estas cosas, porque dijo, Antonio López de Santana indiscutiblemente fue de los que más defendió a México contra Estados Unidos. Lo perdió, lo vendió, muchas cosas, lo amenazaron de muerte. Pero si ustedes van a San Antonio, Texas, realmente Antonio López de Santana lo pintan como malo en el museo del Álamo, hasta le ponen una risa así como satánica, como el mexicano que mató un montonal de gringos. Es decir, yo creo que hay muchas posiciones, muchas posturas, a final de cuentas la historia es para analizarlo de una manera muy reflexiva y a veces sí hay que tomar posiciones. Pero antes que nada hay que entender el contexto muy, muy general, ¿no? Sí, claro. Y esto que dijo Andrés Manuel López Obrador creo que fue muy bueno. Independientemente si nos caiga bien, nos caiga mal, creo que esto fue muy bueno, que dijo Antonio López de Santa Anna, Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria esa parte, pero Iturbide, en fin. Los conservadores también defendieron México. Y también nos defendieron con su vida, también nos defendieron, hicieron defensa del territorio nacional, ¿no? Entonces... pues digamos que la invitación era a releer, digamos, la historia. Sí. El mismo Lucas Alemán que comentas. Alemán, sí, y lo que tú me decías, también es muy importante algo que decías, también los historiadores del régimen, ¿no? En tiempos de Peña Nieto, en tiempos de Felipe Calderón, había unos historiadores muy fuertes, Enrique Krause, toda esta gente, y ahora es Paco Ignacio Taibo, y a final de cuentas sigue siendo lo mismo. Por eso te decía que 1800, 1900 o 2000 viene siendo lo mismo. Cada régimen tiene grupos de historiadores que pues la esposa de Andrés Manuel se dedica a eso, a reestructurar la historia. Y anteriormente hubo reestructuradores de la historia que hablaban bellezas de Iturbide y luego bellezas de Juárez. Es decir, siempre ha habido sus historiadores, es más, hasta los cómicos del régimen, ¿no? Ahora, ¿quién va a ser el cómico del régimen? Se pregunta uno, ¿no? Pero al final de cuentas eso es lo que hay que ir viendo, estas posiciones, y cada vez que se lea un historiador, ver también qué posición es la que está tomando, ¿no? Oye, y en esta revisión o revisión de la historia de México, ¿nos puedes platicar algo de la famosa güera que fue amante de... Y no lo digo de manera despectiva, sino que son lo que nos narra precisamente los historiadores. La güera Rodríguez, sí. La güera Rodríguez, que fue amante de Hidalgo, después de Iturbide incluso. Le echan un montonal de gente, hasta Von Humboldt. Pero, sí, de verdad, dicen que hasta Von Humboldt. Digo que no es de manera despectiva, que la quieren pintar también como la verdadera como una estratega espía, ¿no? de estos insurgentes. Bueno, mira, yo realmente... Quien habla mucho de esto, no sé si con muchas fuentes o no muchas fuentes, pues Enrique Krause también habla de ella, no sé si con muchas o con pocas fuentes, pero sí hay una historia ahí muy interesante, además de la güera Rodríguez, muchos otros. Creo que hay cosas que no quedan muy, muy claras en esta historia. Decían que eran cuestiones de espionaje y que ella sirvió muchas veces como canales de comunicación
precisamente en estos tiempos de calma chicha que le dicen 1814, 1816, 19 por ahí. En estos tiempos pues fueron digamos que canales de comunicación y canales que tenían que ver con estas cuestiones de espionaje, ¿no? Y ahí la Güera Rodríguez tomó un papel muy importante, muy, muy importante. Pero también hay quienes dicen y quienes afirman, no lo sé a ciencia cierta, es solamente una cuestión, una teoría, un acercamiento, una sospecha, tal vez bien fundada, que también se debe a estas sectas masónicas también, ¿verdad? Hay un español muy importante, muy, muy importante, Francisco Javier Mina, en la Independencia de México, que también lo matan, y que también hay muchos españoles y muchos extranjeros que comienzan a entrar en estas cuestiones de la independencia, en muchos aspectos muy imbrincados, y que dicen que quien produjo realmente esta subida de Iturbide fue precisamente esta conversación que se tuvieron entre sectas, o esta conversación que se tuvieron entre grupos de poder por abajo de las mesas de negociaciones, y que tomaron la decisión de crear este México independiente a partir de estos patrones de tener una constitución, tener una independencia de un país y que esta constitución fuera prácticamente liberal, ¿no? Entonces... Nos quedan 9 minutos para terminar el programa. Déjame decirte que te manda saludos por ahí Jonathan Montero, que le dio gusto verte por la mañana. Y para que conste en el registro de este programa, y también para el asunto de los datos precisos de repente, bueno, entró el ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821 a Ciudad de México, pero se firmó el acta de independencia el día siguiente, el 28. Y dicen entonces historiadores, el mero día de la independencia de México entonces es el 28 de septiembre de 1821. Y a todo esto, España no reconoció la independencia de inmediato, incluso en 1829 quiso reconquistar México sí, por supuesto, con una invasión proveniente desde Cuba, fue repelida, entre otros por Antonio López de Santa Anna, jovencito en ese momento, sí, y por Manuel Mier y Terán, y fue hasta el 28 de diciembre del 1836 cuando finalmente dice, bueno, sí, reconozco que México España es libre y soberano. España. Sí. Uh-huh. Sí, claro, sí, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más sobre este pasaje respecto a la independencia, o si hacemos unas últimas reflexiones de fue un acierto, es un error estar conmemorando estos 200 años, porque es la primera vez de manera oficial que se conmemoran estos 200 años en 27 de septiembre. Yo no creo que se trate de acierto o error, yo creo que vale la pena. Uh-huh. Estas cuestiones de memoria siempre llevan, no importa quién esté en el poder o no, pero siempre llevan a la reflexión y a pensar. Yo creo que la historia sirve para pensar realmente qué estamos haciendo actualmente, y muchos dicen de manera muy tradicional que es para no repetir los errores. Los errores se repiten, ¿verdad? Pero sí, yo creo que sí hay que... Luego dicen, no hay nada que celebrar. ¿Cómo no? Más que celebrar, conmemorar, reflexionar sobre las fechas, pero yo sí creo que es muy importante que la gente haga este tipo de celebraciones reflexivas sobre nuestra historia, ¿no? Sería yo muy apático diciendo, no, pues celebrar qué, porque celebran, que no. Las fechas se conmemoran, se celebran, se recuerdan y se reflexionan. Yo sí estoy de acuerdo. Oye, se activó precisamente este interés. No creo que sea un error. Se activó el interés por la historia mexicana en estos días, en esas fechas, y desde hace 10 años hemos estado revisando una y otra vez este asunto lo de la conquista que también se dio,
toda esta cuestión de Colón, que eso se hace en Cataluña desde hace muchísimo tiempo, quieren tirar a ese Colón, sí. al Colón que está en Barcelona, es decir, creo que vale la pena y siempre lleva al análisis político de estas posiciones en el poder, ¿no? Oye, por ahora de repente se me ocurre, se acaba de recuperar parte del patrimonio histórico de México que estaba en subasta, que se le acaba de devolver, y quizá tiene que ver precisamente con estas festividades que tenemos, como 200 años de independencia, que tuvieron un buen gesto de no se venden y se le van a devolver a México. Sí, claro, ¿no? Y siempre se han dado estas cosas. Ahorita, pues, pero es esto, pero antes fue la famosa, los restos de don Porfirio Díaz y anteriormente fue el penacho Moctezuma. En una de esas pegaba el penacho, que también lo pedimos hace poco. Bueno, nada se pierde con pedir, nada absolutamente se pierde con pedir y además, pero hay que preguntarnos pedir qué, ¿no? Es decir, yo creo que hay cosas, sobre todo en cuestiones de libertades y en cuestiones de otras cosas más importantes que deberíamos de pedir. Oye, algo importante también en este asunto de la conmemoración está el pedir perdón, al menos de parte del Estado mexicano, y López Obrador ha pedido a la Iglesia que ofrezca una disculpa también a los pueblos originarios, a la corona española, y ayer, por ejemplo, volvió a ofrecer una disculpa al pueblo yaqui, pero además acompañada de algo bueno para ellos, les va a devolver tierras que en algún momento les fueron arrebatadas. Dijo que en un periodo de unos años, quizá tiene que ver con asuntos de negociar con los actuales propietarios, pero con la intención, no solo es el pedir perdón y ya, digamos, de manera ceremonial, sino que además que viene acompañado de una devolución, una dotación de tierras que implica, por ejemplo, que hay presas o represas dentro de ellas y hay áreas de cultivo que también se pueden aprovechar. En fin, el territorio implica recursos y se le están devolviendo, en este caso, al pueblo yaqui. Pues sí, ojalá y así sea. Es que esa es la cuestión, también eso es lo que hay que ver. Que cada vez que se pide perdón no se trata de que se pide el perdón. El perdón es un aspecto simbólico que requiere compromisos y devoluciones. Y eso se ve mucho en antropología con el famoso don y el contradón. Es decir, cuando yo te doy algo, estoy esperando recibir otra cosa. Entonces, cuando llega el perdón, la gente está viendo el perdón, pero ¿con qué me lo vas a dar, no? ¿Con qué me vas a retribuir? O sea, no solo es un perdóname, sino si yo te choco y te pido perdón y lo reconozco en la televisión, no te importa, te tengo que retribuir lo que te hice. Y creo que de eso se trata el perdón y así es como se tiene que ver el perdón. El perdón siempre debe de ir con una retribución principalmente material, ¿no? Claro. Por ahí es que lo tenemos que ver, porque pues pedir perdón, pues sí, ¿no? Muy bien, Octavio, pues entonces nos despedimos del programa. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Esta es tu casa, lo digo yo y lo dice Gerardo y los compañeros, muy bien, de quien siempre eres bienvenido. Saludos. Entonces vamos, ¿algún comentario sobre esta persecución que dicen existe en contra de los científicos mexicanos o te reservas el...? Pues no, yo tú que eres académico, digo, tú eres científico. ¿Tú también? Sí, claro. Pues yo creo, y volvería a lo mismo, creo que tiene que ver con estas cuestiones políticas, pero sobre todo yo sí creo que tiene que haber una investigación antes de hablar y antes de tomar una posición. A final de cuentas, por eso somos científicos y no somos agoreros de decir, está nublado, entonces va a llover. No, somos científicos y yo creo que ya con documentos, con cuestiones comprobadas, con verdades científicas, legales y todo este tipo de cosas, ya se podrá hablar, pero pues primero dejar pasar el proceso,
Por eso nos gusta la historia, porque ya no sabemos el final del cuento. Entonces, tomar una posición ahorita es, pues, probablemente escupir al aire, ¿no? Te puede caer todo en la cara. Entonces, yo creo que si somos científicos, precisamente dejar el observación, análisis, ver los documentos, analizar los documentos, ver qué dicen las leyes, y sobre eso ya toma uno posición, ¿no? Ahora que lo dices, Que si me lavo las manos, sí, me las estoy lavando. Es que justo como lo dices, está faltando eso, el argumento. Claro, que se note el argumento. A ver, dices que no lo eres, documentos. O dices que sí lo eres, aquel dice que sí lo eres, documentos. Y las comprobaciones, ¿no? Sí, muy bien. Octavio, pues gracias, como siempre un gusto estar platicando contigo. Muchas gracias, Carlos, gracias a todos. Y ojalá nos veamos, pero no el siguiente año, que nos veamos pronto. Muy pronto, si no, pues con Gerardo algún día que me invite. No, yo sé que he sido yo, no hay ningún problema. Pues gracias como siempre a Gerardo, a Felipe, a Jaime y a la nueva colaboradora, que la verdad es que ni siquiera he preguntado su nombre, a ver si me lo soplan. Alondra, nos estamos enterando que muchas Alondra, gracias, que también ya Alondra nos apoya en el programa, así que gracias a todos. Gracias a ustedes por estarnos viendo, y esto fue Resiliencia en Línea. Código Libre.